no es que esté pensando en la muerte, ¿de acuerdo? No es que esté pensando que voy a morir tampoco. eh, pero sí que me han venido por muchas partes diferentes personas o situaciones de cerrar ciclos. ¿Sí? Esto se entiende. Al final, morirse es cerrar el ciclo, ¿no? Cerrar tu gran ciclo es morirse, lo entendéis, ¿no? Y la vida está compuesta de cerrar en algún momento ese ciclo de la vida, pero también nosotros nos dedicamos a lo largo de la vida a cerrar ciclos diferentes. Por ejemplo, cuando alguien cierra el ciclo de estudiar, alguien está estudiando hasta los 24, 25, a veces se alarga hasta los 30 y pico a veces, y un día acaba la carrera y al día siguiente una sensación de vacío, de, vale, ¿y ahora? Si en mi vida me he dedicado solo a estudiar, ¿ahora qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué hago con mi vida? Eh, o por otra parte, un compañero del trabajo que yo tenía ahí en Elche, hablé con él hace un par de semanas y creo que lo he comentado ya, pero me llamó, estábamos hablando, y me dijo, en 2 semanas hace 6 años que te fuiste de la empresa. Ni me acordaba, yo soy muy malo para las fechas, ¿no? Pero él sí se acordaba. Y cambiar de un trabajo donde ha estado 6, 7, 8 años, no sé, algo así, pues es también cerrar un ciclo. Y se pueden cerrar más ciclos y se cierran más ciclos en la vida. Pierdes un ser querido, cierras un ciclo con esa persona. Se cierran ciclos quizá también en el amor, tristemente. Se cierran ciclos. Y el pasaje que hemos leído ahí en primero de Samuel, vamos a volver ahí al primer libro de Samuel, capítulo 23. No, he dicho segundo libro de Samuel, capítulo 23. Y probablemente encabeza ahí el pasaje en tu Biblia, últimas palabras de David. Y David estaba cerrando un ciclo. Ahora, es curioso que nosotros pensamos normalmente en las últimas palabras, en lo último que dijo antes de morir, ¿no? Pero luego nos damos cuenta de que David sigue viviendo, porque va a estar incluso en los primeros capítulos del libro de los Reyes. Entonces, ¿cómo serían esas sus últimas palabras? Pues seguramente serían sus últimas palabras oficialmente, porque sabéis que David escribió muchos salmos, pues quizá esa era las últimas palabras oficiales que él quería dejar para todos los que escucharan. Y eso tiene sentido. Y este pasaje lo vamos a dividir en dos partes. En primer lugar, fijaos, lo que dicen de él, o lo que dice de él el escritor, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que él mismo dice. Fijaos, porque ese primer versículo es, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, pone 2 puntos y a continuación va a decir lo que él dijo. Pero este versículo 1, que es la introducción, lo está escribiendo el que escribió el libro de primero y de segundo de Samuel. Seguramente, originalmente sería un libro solo. Probablemente tampoco fue Samuel el que lo escribió. Pero, fijaos, primero tenemos lo que dijeron de él y lo que él dijo. Y esta mañana vamos a ver lo que dijeron de él, y si Dios lo permite, esta tarde vamos a ver las últimas palabras que él dijo para los hombres. Y va a comenzar diciendo, versículo 1, que es lo que vamos a ver esta mañana. Si me pones, Nico, por favor, los puntos. Muy bien, los puntos que vamos a ver esta mañana, el exaltado, el ungido y el dulce cantor. Pues ahí le dice 3 cosas. Le dice que David fue
el escogido, el que fue levantado, exaltado he puesto yo, ¿se entiende? El que fue ungido y el que fue el dulce cantor de Israel. ¿Y qué significan estas cosas? Pues vamos a comenzar diciendo que David era el exaltado, ¿cierto? Dios le levantó, Dios le exaltó. ¿Sí? ¿Conocéis la historia de David? Muy bien. David era el mayor de una de las familias más importantes y más ricas de Israel. ¿No? ¿Lo he dicho bien? Pues entonces sería el pequeño de una de las más pobres de Israel, o de las más humildes de Israel. Pues sí, fue así. Cuando Samuel va a buscar a David, sus hermanos le tienen en un trono alabándole y glorificándole porque él es rey sobre Israel. Tampoco. ¿Qué Biblia leéis vosotros? Claro que no. ¿Cómo le tienen? Claro, incluso fijaos cómo lo tendrían que dicen, oye, va a venir un señor, no lo planearon ellos de esta manera, pero el padre dice, oye, viene Samuel a elegir rey. Venga, junta a todos. Oye, David no ha venido. Claro, David, está muy bien con las hojitas. Y él estaba como el último de la casa, como el menospreciado de la casa, lejos y ni vino a esa reunión. Cuando llega David a ser el ungido y el exaltado, llega a serlo cuando Samuel dice, bueno, ¿no te quedan más hijos, Elí? Y recordáis lo que dice. Bueno, sí, uno... Venga, vamos a leerlo. Mi versión siempre es peor que la bíblica. Tenemos en el primer libro de Samuel, capítulo 16. Desde el versículo 10, fijaos que dice, e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿he dicho Elí? Pues no, es Isaí. ¿Son todos estos tus hijos? Y él respondió, hombre, queda aún el menor, pero está apacentando las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque éste es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Dios coge al más pequeño, y tenemos que entender que en la cultura judía el más pequeño también era el de menos valor. Y al igual que el primogénito era el que más valor tenía a nivel familiar por ser el primero y por ser el que heredaba la mayor parte de las cosas de la cultura judía, el pequeño era el último. Y Dios tiene esa maravillosa costumbre de levantar al humilde, esa preciosa costumbre de coger al humillado, al que se ha reconocido como pequeño, y levantarlo y exaltarlo. Fijaos, tengo dos pasajes. Salmo 147, por ejemplo. Salmo 147, versículos 6 y 8. Y el que lo tenga, por favor, que vaya. Yo voy a ir a Lucas. El que lo tenga, por favor, que lo lea. Es lo que quería decir. Versículos de 6, 7 y 8. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Ahí está, hasta ahí. Gracias, Aurora.
Pues ahí hemos leído cómo Dios exalta al humilde y al que se cree muy grande y se cree muy exaltado y muy importante, lo humilla. En Lucas 14 tenemos esta escena del 7 al 11 que dice así: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, fijaos, se tienen que sentar en una boda y ¿qué hacen los que están ahí? Entran a la sala y ya están, ¿qué? Esa silla es la buena, esa silla es la que voy a coger yo. No, tú no, yo. Y van corriendo para coger las sillas buenas. Y esto no es raro. Pero lo ve Cristo y les dice: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo él que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Y me encanta esta porque es súper gracioso. Ponte en el pellejo de esa persona que dice, mira, me han invitado a la boda y soy tan importante que voy a coger la silla buena. Y te sientas ahí al lado de la novia o del novio. Y de repente hay un convidado que es pues más especial que tú, más importante que tú. Y tiene que venir el novio y decirte, tira, ¿hay algún lugar por ahí al final? Ve a ese sitio. Y delante de todo el mundo, rojo, como un semáforo, te levantas y te vas andando hasta el lugar que tú al principio no querías, pero que te han dicho que te corresponde. Y eso es un baño de humildad en toda regla. Y Dios no le está, Cristo estaba enseñando, y este principio viene del Antiguo Testamento necesariamente. Nosotros nos creemos mucho, pero nosotros debemos saber nuestra medida. No significa que nosotros tenemos que pecar de humildes. Como en muchas cosas en la vida cristiana necesitamos un equilibrio. Dios no está diciendo que nos creamos que somos lo peor del mundo y que no valemos para nada y que ¿para qué voy a valer yo? Dios no está diciendo eso en ningún momento. Dios lo que quiere es que nosotros tengamos la medida correcta de lo que somos. Cuando David va a pelearse con Goliat, él tiene ese equilibrio en su vida. ¿Sí? Claro, él no va contra Goliat diciendo, hombre, es que yo soy David, yo soy pastor de ovejas, y yo voy a cargarme al gigante este. No, él no va con esa chulería. Él va diciendo, yo puedo hacer esto porque Dios está conmigo. Ahora, ¿cuál sería el otro lado? Si en un lado era el orgullo y la chulería de pensar que él podía, ¿cuál sería el otro lado? El otro lado sería pues, quedarse detrás de sus hermanos y salto, y dar codazos para que saliera otra. Oye, ¿yo cómo voy a poder? Yo no puedo contra ese gigante. Entonces lo que Dios quiere es que nosotros tengamos una medida correcta a lo que somos. Llegamos al Nuevo Testamento y Dios nos dice que cada uno tenga el concepto de sí que deba tener. Yo necesito una víctima. Mike, ¿quieres ayudarme? Ven aquí, a ver si me puedes ayudar. Vamos a hacer una cosa, muy rápido, muy rápido. A ver, que alguien levante la mano y me diga cuánto cree que mide Mike. ¿Cuánto cree que mide, Mari? 1,80. Ah, arriba, ¿eh? ¿Alguien más? A ver qué más se acerca. 1,71. ¿Vale? ¿Alguien más? ¿Alguien con buen ojo, Ana? 1,78. Iba a decir 1,78. Bueno, pues si ganáis las dos. 1,76. 1,76. Pablo. 1,75. Vale. Pues vamos a ver cómo hacemos esto. Yo digo, yo no te he metido antes. No te quites los zapatos. Es suficiente con eso. Yo digo un 81, digo yo. Ponte el libro donde lo tenías, que eso nos va a valer de... No puede ser. Sí. 1,82. ¿Un 81 habíais dicho vosotras?
Ah, Mari, muy bien. Pues ganadora, no ganas nada, pero ganas el haber acertado. Cuando nosotros no tenemos una medida correcta de lo que somos o de quién somos, estamos perdiendo mucho. Por la siguiente cosa, aunque esta semana hayamos hecho un alto en el libro de Efesios, en el libro de Efesios nos habla de que nosotros hemos sido hechos, ¿qué? Hijos, por ejemplo, y muchas cosas. Una de ellas es que hemos sido hechos hijos. Si nosotros no sabemos que somos hijos, no sabemos que podemos ir a pedir a Dios. Y alguien que no entiende lo que Dios le ha hecho, o la persona en que Dios le ha convertido, que Dios le ha hecho hijo, no va a ir a Dios porque dice, no, es que Dios, ¿por qué me va a escuchar a mí? Dios, ¿cómo voy a poder yo ir delante de la presencia de Dios a pedirle cosas? ¿Quién soy yo? Pues oye, eres hijo. Si entiendes que eres hijo, entiendes que puedes ir a la presencia de Dios y con libertad clamar, como Él nos ha dicho. Si nosotros no entendemos que somos herederos, que Dios nos ha constituido como herederos, al igual que su Hijo, diremos, pues, no vale la pena vivir la vida cristiana. Pues, mira, todo son pérdidas. Si no entendemos que Dios nos ha hecho herederos de todo, estamos perdiendo la bendición, porque no sabemos cuál es nuestra medida. David sabía su medida perfectamente. Y tengo aquí varios ejemplos. Si no sabes que Dios te ha hecho santo, pues vivirás igual que los demás. Si no sabes que Dios te ha hecho ciudadano de un reino espiritual, pues vivirás como vive el mundo. Si no sabes que Dios te ha hecho libre, vivirás atado a los deseos antiguos. Si no sabes que has sido hecho cercano a Dios, seguirás estando lejos de Dios y sin acercarte a Él. Por eso Dios no quiere al orgulloso, pero Dios tampoco nos ha dicho nunca que nos vayamos tan abajo que no podamos imaginar que Dios puede hacer algo con nosotros. Ahora, el principio espiritual que está ahí es que a Dios le gusta el humilde. ¿Por qué nosotros somos hijos? ¿Por qué somos herederos? ¿Por qué somos santos? ¿Porque yo lo valgo? No. Porque Dios nos ha hecho. Una vez que Dios nos ha hecho hijos, somos obra suya, creación suya. David entendía esto. Y es en esa comprensión que él fue a luchar contra ese gigante Goliat. Y Dios demostró que el humilde y el que sabe su medida, Dios puede usarle grandemente. Esta palabra ungido en el hebreo, me estoy saltando al ungido. Nosotros, para llegar a la salvación, para llegar a recibir algo de Dios, primeramente nosotros tenemos que humillarnos. Para llegar a la salvación es necesario que primero el hombre baje al polvo del suelo y diga, Señor, sin ti no tengo nada, sin ti estoy muerto, sin ti no tengo salvación. Y es entonces que Dios hace a su Hijo, le da todo lo que, por ejemplo, vemos en el libro a los Efesios, que es mucho. Tenemos en segundo lugar, volviendo a 2 de Samuel 23, la segunda cosa que nos dice este escritor, que la segunda cosa que nos dice sobre David es que él fue el ungido del Dios de Jacob. ¿Sabéis qué palabra es ungido en el hebreo? ¿Un valiente en la sala? Es elegido, sería una traducción, pero hay otra palabra que la conocemos mejor. Ahí está. El ungido literalmente es la palabra Mesías, que es la palabra elegido también, a la misma vez. Y por eso el Mesías, cuando hablamos de Cristo como el Mesías, hablamos de Cristo como el ungido, como el elegido para hacer la obra de Dios. Y aquí está diciendo que él fue el ungido, el Mesías del Dios de Jacob, la persona que Dios eligió. Ahora, Dios unge a Samuel,
unge a David para hacerlo ¿qué? ¿Recordáis? Para hacerlo rey, ¿no? Y no es curioso y a la vez fascinante que él sea elegido, ungido, elegido para una cosa a la cual no puede optar. Muy bien, él es elegido rey, pero pasa un problema. Claro, es que ya hay un rey. Y normalmente no hay dos reyes, normalmente hay uno solo. Él es elegido para ser rey, pero hay otro rey. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo haríamos? Reunir a los 7 hermanos, a los desechados, y decir, oye, mira, vamos a hacer un plan. Vamos, le matamos, y yo me hago rey, y vosotros ya cogeréis algo del pastel. Eso es lo que nosotros haríamos. Pero David hace todo lo contrario. David coge y dice, bueno, yo soy rey, me pertenece ser rey, pero si Dios me ha elegido para hacer algo, que me dé eso para lo que me ha elegido. Y es por eso que él puede ir en diferentes ocasiones, y el miércoles estaba hablando David de eso, por lo menos en 2 ocasiones, él tiene la posibilidad de levantar su mano contra el rey de Israel, el cual está en un puesto que no le pertenece ya, porque había un rey nuevo, que era David, el usurpador de su puesto. Él tiene hasta en 2 ocasiones la posibilidad de solucionar el embrollo. Y en las dos ocasiones él dice ¿qué? No. Dios me ha elegido rey, él me va a poner rey a su manera. Porque David además entendía una cosa. A través del mal no se llega al bien, ¿cierto? ¿Por qué no se llega al bien a través del mal? Porque matar a Saúl eran 2 males. Matar a un hombre y levantar la mano contra una persona que Dios ha elegido. Eso es un principio espiritual. No se levanta la mano contra una persona a la cual Dios ha elegido. Y este principio viene desde Moisés. Porque sus 2 hermanos hicieron ¿qué? Los hermanos de Moisés dijeron ¿qué? Este Moisés, hombre, es que se cree aquí el dueño del sarao. Y Dios, ¿qué les enseñó a los hermanos? Pero un momento, no os equivoquéis, porque Él lo he elegido yo. Y el principio espiritual está, cuidado con los que Dios ha elegido sobre ti. Y David lo entendía, y por esas 2 razones él entendía que matar no era lo correcto. Y todo el tiempo que Saúl está vivo, David tenía que estar confiando en que Dios iba a solucionar algo. ¿Sí? Claro, él tenía que tener fe en que Dios iba a hacerlo. Y nosotros llegamos a esas tesituras en nuestra vida. Dios nos ha prometido cosas, nos ha dicho que ciertas cosas son así y nosotros no las vemos, pero por fe tenemos que decir, Señor, yo no lo veo, no sé cómo lo vas a hacer, no veo lo que estás haciendo, no entiendo lo que estás haciendo, pero yo tengo mi confianza en ti. Y tú lo vas a hacer de una forma perfecta. Y la forma es tan perfecta que Dios usa a enemigos de Saúl y también de David para matar a Saúl. David no toca un pelo de Saúl. David no levanta nunca su mano contra Saúl, que había sido ungido por Dios también. Dios lo hace al final de una forma perfecta. Nosotros hemos sido también ungidos, también elegidos. Creo que lo ha mencionado Isaac esta mañana en la escuela dominical. Hemos sido elegidos según la presciencia de Dios para ser limpios, para ser santos y para ver un día a nuestro Dios. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Una incógnita. Total. Una incógnita total. Y además, en ese camino, sorpresas. Unas buenas, otras malas. Pero nosotros, fijaos, no hemos sido llamados a hacer el camino por el cual vamos a andar. Nosotros hemos sido llamados ¿a qué?
a andar, sencillamente, a seguir. No sabemos las curvas, no sabemos las piedras, no sabemos las trampas en el camino. Nosotros hemos sido llamados a andar, a continuar, en fe, creyendo, obedeciendo a nuestro Dios. Somos ungidos y al igual que Dios lo que tenía planeado con David lo hizo de una forma perfecta, Dios lo que tiene planeado con nosotros lo hará de una forma perfecta. Tenemos en tercer lugar David el exaltado, David el ungido, y también tenemos a David como el dulce cantor. Y la palabra dulce es la palabra delicioso y está hablando de algo que es agradable. Si normalmente, y depende de tus gustos, normalmente las cosas agrias o las cosas picantes no gustan a todo el mundo, menos que sean mexicano, igual sí. Pero normalmente las cosas dulces sí agradan a las personas. Y es por eso que el concepto dulce tiene la idea de algo que es agradable. Y David fue nombrado por el escritor de este libro, de Samuel, como el agradable cantor de Israel. Por un lado, porque él fue escritor de salmos, y yo creo que siguiendo la costumbre que adquirió de chaval David de cantar, yo creo que cantaría el resto de su vida, y que siendo rey sobre Jerusalén, cantaría. Y además tenía que cantar bien o mal. Hombre, si te llaman delante del rey para que cantes, pues ya cantarás algo bien. Pues él es llamado delante de la presencia del rey porque él cantaba tan bien que cuando le escuchaban el alma se caía rendida ante esos cantos. David cantaba muy bien, y estoy seguro que igual en su trono, igual donde estuviera, él cantaba, y seguramente cantaría al pueblo. Pero esta idea de agradable va más allá de simplemente las canciones que él hizo. David, ¿creéis que fue un buen rey? A ver, tengo aquí un pasaje, lo tengo más adelante, pero lo voy a decir ahora. Pues no lo voy a decir porque lo he perdido. Pero ahora es que me falta una hoja de las notas. Muy bien. Nos dice Jeremías, digo de memoria, creo que es 32, nos dice que en el futuro David será puesto como rey sobre Jerusalén. Y ahí no está diciendo que David será resucitado y volverá a ser rey de Jerusalén. Está usando a David como una imagen, como un símbolo del rey. ¿Por qué? Porque David sería, y creo que lo podemos decir sin miedo, el mejor rey que tuvo Israel. ¿Recordáis que hay una escena que él sale a batalla, él está peleando siendo ya mayor, y está un momento en que su vida está en peligro, y vienen, le defienden, consiguen que el malo no mate a David, ¿y qué le dicen a David? Oye David, es mejor que tú no salgas más porque no queremos que. Eso está en capítulo 21 de segundo de Samuel. Venga, lo voy a leer. Dice, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Los súbditos de David no tenían a David como un tirano, a ver si se muere ya y viene otro rey, porque este hombre es insoportable. Le tenían como el hombre importante en el reino.
porque voy a decir que David amaba mucho a su pueblo. ¿Recordáis cómo empezó? Lo hemos leído antes. ¿Qué era él al principio? Era un pastor de ovejas. ¿Y pensabais que amaba a sus ovejas? Y lo sabemos porque David mismo dice, cuando venía alguien contra una de mis ovejas, yo me jugaba la vida por esa oveja porque la amaba. Y yo creo que David amaba muchísimo a su pueblo. David amaba muchísimo a las ovejas que Dios le había puesto delante de él. Por eso es que él es el agradable cantor de Israel. Además, David defendió el nombre de Dios, lo hizo con Goliat. Fue justo con el pueblo y con los que había delante de él. En una ocasión, su general mata a un hombre enemigo, pero que, esto está ahí en el capítulo 3, 22 y 36, un capitán de su ejército mata a un capitán del otro bando, y lo mata de mala manera, no en una batalla, sino que a traición lo mata. ¿Y David qué dice? Hombre, por fin, has hecho muy bien en matar al enemigo. ¿Qué dice? Dice, las cosas no son así, porque has matado a un hombre que es mejor que tú. Pero era un enemigo. Pero David era tan justo que él entendía el bien y el mal. Y él entendía que lo que había hecho el que estaba con él era malo, aunque hubiera sido contra un enemigo. Él era un rey justo. Y nos dice que cuando el pueblo lo vio eso, cuando el pueblo vio lo que hizo David, cómo reaccionó David ante esa muerte, estaban contentos con él porque entendían que había hecho justicia. David es el rey agradable. Era un líder amado, segundo de Samuel 21:15. Fue un líder que les habló de Dios. Fue un líder que les llevó a Dios, que les dio el mensaje de Dios. Fue un líder amado por su pueblo. Pero nunca olvidemos de dónde salió David. David salió de cuidar ovejas. Y es muy importante que entendamos de dónde salió para entender a dónde llegó. Cuando vemos al principio de la historia de David, él es, como he dicho, alguien muy humilde, sin ninguna honra, sin ninguna gloria. Y Dios le convierte en el rey con mayúsculas, le convierte en el exaltado, en el que ha sido levantado, le convierte en el ungido, en el elegido, y le convierte en el dulce cantor de Israel, el amado, el deleitoso, a los que todos amaban. Empezaba con una tumba, ¿no? La tumba de Ravenhill. Estas palabras son las que un hombre dijo de David. ¿Qué dirían de ti si tuvieran que resumir tu vida? Porque básicamente lo que está haciendo aquí el escritor es resumir la vida de David en 3 frases. Si tuvieran que resumir, claro, si tú resumes tu vida, pues puedes decir cosas buenas, ¿no? Ahí tú tienes un poco de control. Lo que digo yo de mi vida, yo lo controlo. Pero ¿qué dicen otros de mi vida? Y lo que otros dijeron fue esto. Normalmente el epitafio en la tumba lo pones tú. Lo eliges tú. Y puedes coger algo muy gracioso, o muy elocuente, o muy original. Pero yo sospecho que igual no nos interesa que a nosotros nos pongan el epitafio otras personas. Porque ¿qué dirían de nosotros? Al final, David llegó a ser un gran hombre, un hombre grandísimo, porque Dios le usó. Y nosotros podemos ser usados también por Dios. Nosotros podemos llegar a ser amados por los que están a nuestro alrededor, no odiados. También podemos llegar a ser odiados, pero mejor que lleguemos a ser agradables delante de los que están a nuestro alrededor. Esto es un reto para la forma en la que estás viviendo. Si a día de hoy tuvieran que escribir 3 cosas sobre ti,
¿Qué dirían? Pues igual nuestra vida debería cambiar para que en nuestro epitafio pusieran algo más agradable. Vamos a orar. Esta tarde veremos lo que David dijo de él. Ahora él juega con ventaja, ahora él puede decir lo que quiera. Vamos a orar. Eterno Dios, nuestro Padre, tú nos has exaltado de la bajeza a la salvación, nos has ungido, nos has elegido para ser tus hijos, para ser herederos, para ser santos. Y Señor, ruego que también nos hagas dulces y agradables cantores de las personas que tenemos a nuestro alrededor, que cuando un día faltemos, salgan lágrimas reales, salgan palabras reales de si hubo una obra buena o si hubo una obra mala. Todo esto es ejemplo también de nuestro Cristo, el cual fue exaltado después de haberse hecho hombre, también fue el ungido para hacer la obra perfecta, y sobre todos los dulces cantores es Cristo nuestro Señor, al que amamos, al que es agradable delante de nosotros. Gracias por todo esto, en el nombre de Cristo. Amén.